Muy buenas amigos, bienvenidos a un programa más de Retratos. Hoy estamos muy felices iniciando una segunda temporada de este programa y nos encontramos en la compañía de don Hernán Solís Bolaños. Don Hernán es ingeniero civil, ha sido especialista en hidráulica en América Latina y Centroamérica, y el Caribe, perdón. Además fue profesor de la UCR, pero bueno, creo que lo más importante de hoy, de todo don Hernán, es que es orgullosamente zarcereño, ¿verdad que sí, don Hernán? Orgullosamente. ¿Cómo está, don Hernán? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes y comunicándome con la gente de mi pueblo. ¿Verdad? Sí. Don Hernán, el día de hoy vamos a hablar, más que todo, enfocándonos a uno de los libros que ha escrito, que lo tenemos por acá, Retratos de un tatarabuelo potencial. Relatos, perdón, de un tatarabuelo potencial. Cuéntenos primero, don Hernán, ¿cuál fue su iniciativa para empezar a escribir un libro que de por sí no es chiquitito, ¿verdad? No es tan chiquitito. Tiene sus historias. ¿Qué fue lo primero que usted pensó? ¿Qué quería hacer? ¿Por qué quería hacerlo? Bueno, de hecho, hay que empezar del principio, que es que yo soy zarcereño, aunque lamentablemente salí de zarcero en el año 60. A partir del 61 ya viví por motivos de estudio fuera, pero sí nací aquí y pasé mi niñez en Zarcero, hice la escuela primaria. Lamentablemente en esa época no había colegio en Zarcero y eso obligaba a los que queríamos estudiar más a desplazarnos a Grecia, a Naranjo, a La Alajuela, donde fuera. Pero ya tuve que salir a los 12 años y a esas edades uno vive con una enorme intensidad, es cuando se gestan todas las amistades, los recuerdos, etcétera, de tal manera que cuando uno corta con el pueblo en el que nació, en el sentido de que tiene que desplazarse, esos recuerdos quedan ahí permanentemente y uno los atesora y no olvida, tal vez. Se convierte el pueblo como en un foco de atención permanente, de tal manera que llegó un momento en que yo quise poner por escrito esos recuerdos, sobre todo al observar que el zarcero que yo conocí, el zarcero que yo viví, había cambiado radicalmente, ¿verdad? No digo que para mal, en muchas cosas para bien, pero ya no es lo mismo, ha cambiado fuertemente. Y entonces quise que no se perdieran esas experiencias y esos recuerdos para que las nuevas generaciones en algún momento puedan mirar su pasado a través de nuestra realidad, de lo que vivimos los viejillos de ahora, para que ustedes los jóvenes vean cómo era aquel zarcero. De hecho, cuando nosotros hablábamos con nuestros padres, ellos hablaban del tremendo desarrollo que había en Zarcero, porque había telégrafo, porque había una carretera, una asfaltada. El resto, para ir a La Brisa, para ir a Palmira, para ir a Guadalupe, era caminos de tierra. Eso significaba barriales en invierno. Y eso significaba polvazales en verano. Sí, por ahí escuchaba parte del libro que el bus de San Carlos pasaba como cada 3 horas. Qué increíble, nosotros ahora nos quejamos porque pasa como cada hora o menos. Y en ese momento cada 3 horas. Y nuestras mamás se preocupaban terriblemente por el peligro del tránsito, ¿verdad? Que pasaba cada 3 horas. Entonces, las mamás estaban atentas cuando se acercaba la hora de que pasara el bus, de que los chiquillos no anduvieran haciendo loco por el peligro de que lo hiciera puré a uno un bus.
Don Hernán, ¿hermano de cuántos? Éramos 9. 9. Sí, que eso no era una familia grande en ese entonces, era... Sí, sí. Porque yo tenía como 12 tíos por parte de mamá y como 10 por parte de papá. Ajá. Y cada uno de esos tíos tenía 8 o 10 chiquillos, éramos como 200 primos hermanos, una cosa así. Sí, ¿y sus papás? ¿Cuál era el nombre de sus papás? Bando Solís le decían a mi papá y Corona Bolaños a mi mamá. Sí, es ¿no? de las dos familias zarcereñas con gran cantidad de personas aquí, los Bolaños y los Solís son familias grandes. Sí. Me llama, bueno, el libro tiene, la verdad no sé cuántas historias, la verdad sabe muy bien cuántas, pero son muchísimas. Pero me gustaría que parte de esas historias, por algo tuvo que elegir esta, esa ilustración, por algo tuvo que elegir esta de don Tobías, muchas gracias. Entonces, me gustaría que nos comente un poquito cuál es la historia en base a esta ilustración que hicieron por acá y que pusieron. Sí. Esa ilustración, de hecho, para ser sincero, no la escogí yo, sino la escogió la editorial. Ajá, bueno. Que imprimió el libro. Pero la historia es que yo no sé si los chiquillos de ahora son tan ladrones como éramos nosotros, pero tal vez como andábamos en la calle todo el tiempo porque no había televisión, básicamente no había electricidad, no habían obviamente ni juegos electrónicos ni nada de eso. Entonces, los niños andábamos en la calle y cuando no estábamos en la escuela o cuando no nos llevaban a trabajar a la finca, sobre todo pequeñillos, andaba uno en la calle viendo a ver cómo se divertía. Y eso se prestaba mucho para hacer pequeñas fechorías, ¿verdad? Hay que reconocerlo. Robar duraznos, anonas, huevos, guayabas, en fin, y realmente éramos una plaga, pobres viejos, tanto que les costaban sus cultivos y nosotros arrasábamos con todo. La cosa es que, la pura verdad es que mis hermanos y yo, bueno, tal vez no todos, pero sí habíamos muchos que andábamos con frecuencia invadiendo terrenos ajenos. Y un día yo me puse de acuerdo con un hermano mío, Olger, el que me sigue, y a veces uno se iba a los árboles a robar duraznos y el otro cuidaba. Pero Olger, un día en particular, se distrajo, seguro se puso a ver algún come maíz o algún yigüirro, alguna ardilla, algo así, se distrajo y no me avisó que mientras yo estaba en el árbol, don Tobías, que era el dueño, don Tobías Rojas, era el dueño de unos duraznales grandes ahí, llegó, yo no me di cuenta, cuando oí yo fue que me dijo, buenas, me saludó, y yo volví a ver para abajo, y ahí estaba don Tobías con uno de los hijos, y el hijo estaba con ganas de volarnos, caite, parejo, pero este señor, en vez de regañarnos o, bueno, acusarnos o así, me dice, dígale a su mamá que le mando unos duraznos. Y entonces, yo jamás creí que fuera a ser en serio, yo creí que nos iba a acusar, como siempre que nos veían nos acusaban y nos daban unas garroteadas, pero era inútil. Yo sabía que don Tobías me iba a acusar y entonces cuando yo veía a don Tobías hablando con mis papás, digo, hoy me toca. Y nunca les dijo nada. Entonces, eso hizo incluso que yo no volviera a robar, o sea, me curó. Yo digo que me curó ahora lo llaman como psicología positiva o no sé qué, en vez de castigo y regañada, es como una estrategia benévola, pero que busca igual que uno corrija sus... Pero funcionó. Pero funcionó porque a partir de ahí yo creo que desde ese tiempo hasta ahora he sido bastante menos sinvergüenza que antes.
Por ahí también al inicio del libro mencionaba su primer trabajo en la milpa de su papá. ¿Cómo eran esos tiempos? Y más o menos a qué edad empezó usted ese primer trabajo? Porque obviamente muchos ahora hablan 17 años, tal vez de ahí en adelante. Con suerte a los 17 o más adelante. Creo que no eran las edades de los primeros trabajos en ese momento. No, de hecho antes, desde que uno casi sabía caminar, tenía que ir a trabajar. Los papás lo llevaban y no era optativo, ¿verdad? Entonces se lo llevaban a uno a hacer trabajos sencillos al principio y cada vez más complicados, pero sí, yo tendría 7 años cuando nos llevaban a La Brisa, papá tenía milpas allá, a empezar a colaborar con los trabajos. Y nos ponían al puro principio a lo que llamaban rastrojear, que era que los trabajadores cortaban las mazorcas, las tiraban a un puño y de ahí llegaban carretas con bueyes y cargaban el maíz y se lo llevaban. Pero siempre alguna mazorca se extraviaba entre la maleza o alguna mazorca se les quedaba en alguna mata, entonces uno iba atrás recogiendo esas mazorcas. Lo que sobraba, bueno, lo que quedaba. Y eso le tocaba a uno, que incluso después me di cuenta que es un concepto bíblico. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, eso era promovido. Las viudas y los huérfanos tenían derecho a hacer a rastrojear en los cultivos. Y lo que pasa es que era súper ineficiente, entonces, por idea de mi hermano Olger, él empezó más bien a escondidas llegar al montón de mazorcas y robarse unas cuantas y echarlas en el saco. Y echarlas en el saco, pero entonces él terminaba con un saco enorme y yo con 4 mazorquillas ahí chiquitillas y entonces ahí hicimos un trato, yo le ayudé a transportarlas, pero en fin, todo salió re mal por sinvergüenzas. Porque lo que nos robamos se echó a perder porque al arrastrarlo se llenó de tierra y se ensució el maíz. Y bueno. Desde muy chiquitito, como quien dicen, las diabluras eran de todos los días. Bastante. Don Hernán, vea lo rápido que se va el tiempo y bueno, ni una pincelada del libro de usted. Vamos a tener que hacer una pausa rapidísima para volver a conversar con usted un ratito más. Ya casi volvemos con más de Retratos. Somos parte de esta comunidad desde hace más de 40 años. Somos la empresa cooperativa que brinda energía y desarrollo a esta tierra bendita. Somos todos. Somos Cope Alfaro Ruiz, RL. Más cerca de lo nuestro, más cerca del pueblo, somos la ventana del cantón. Lo que nos identifica como zarcereños, somos noticias, somos tradición. Todo sobre la cooperativa y entretenimiento para toda la familia. Visítenos en Facebook como ZTV. Lo que nos identifica como zarcereños, ZTV desde lo nuestro. Continuamos con Retratos, hoy con don Hernán Solís Bolaños, disfrutando de su libro Los relatos de un tatarabuelo potencial. Estábamos hablando de la milpa, de su primer trabajo, pero aún así, aunque era el primer trabajo, no, sea como sea, no era sencillo, ¿verdad? Si había que hacerlo bien hecho. Sí, no, y había que caminar, casi no habían carros en esa época. Había que caminar a pie, el Bajo Tapesco a La Brisa y eso fue una pequeña etapa.
rastrojear, ya luego nos tocaba en serio. Mi papá tenía una finca en Guadalupe y otra en La Brisa, entonces ya de niños nos tocaba llevar el ganado a pie desde Guadalupe hasta La Brisa. En ese entonces, como había tan poquísimos carros, era muy común que encontrarse con gente arriando ganado por la calle. Pues les digo que eran viajes de muchas horas por la calle principal y era normal. Cuando venía un carro, el carro tenía que parar hasta que pasaran las vacas. Ya fueron trabajos más intensos, más productivos y ahí lo fueron socando a uno y después, más grandecitos, ya era trabajar en serio. Sí. Cortar pasto, jalar pasto, llevárselo a las vacas y atender el ganado y toda la cosa. Pero sí, chiquitillos, bueno, éramos muy pequeños. Sí, claro. Pero sí, luego nos tocaba también de que 7 años o 7, 8 años era lo que llamaban ir a dejarle el almuerzo al papá porque el papá se iba tempranísimo y entonces nos tocaba llevar ese almuerzo con la desventaja, por ejemplo, que en Guadalupe hay mucha niebla y entonces uno nunca sabía exactamente dónde estaba el papá, entonces llegaba uno y era esa niebla y a gritar, a ver cuándo lo escuchaban caminando hasta que había que encontrarlo, porque si no lo encontraba uno se quedaban sin almuerzo los papás, entonces un costo realmente en esa neblina tan densa encontrar claro. a la gente, pero sí, eso significaban horas de caminar, ir. Desde chiquitillo se acostumbró a eso. Ahora que mencionaba lo del tránsito, por ahí vi que en algún momento, no me acuerdo bien qué fue el que le dijo a su papá, que diciéndole como ya hay 3 carros en Zarcero, o sea, eso era un logro, ya habían 3 en Zarcero y como que tenía que comprarse uno y que eso fue, bueno, igual toda una hazaña y ir a traerla hasta Alajuela, ¿verdad? Creo que fue, sí, ¿cómo fue esa historia? Sí, es que tenía carro Hernán Bolaños, mi tío, Beto Salazar, y eran esos dos, no sé si había otro por ahí que no me acuerdo, 2 o 3 carros hay en el cantón, y entonces un tío mío que era muy comerciante, le dijo a mi papá, ¿por qué vos sos tan pobre? Le dice, ¿cómo pobre? Yo no, yo fui pobre, pero a punta de trabajo ya no soy. No, dice, es que andás a patas, se necesita ser muy pobre para andar a patas. Dice, ahora hay carros, y entonces le picó el orgullo y mi papá se fue a Alajuela con él, y al regreso mi tío le dice a mi papá, súbase al carro para que se lo lleve a Zarcero, y le dice, no, pues llévelo usted, yo primero tengo que aprender a manejar. Le dice, hey, tiene que aprender manejando, súbase y se lo lleva. No, yo no lo manejo, pues entonces el carro se queda aquí. Y tuvo mi papá que subirse y ahí yo le explico y le fue explicando y ahí no sabe ni cómo logró arrancarlo y hacerlo caminar, pero en el primer puente que había allá en Alajuela, se topó un bus en el puente y se abrilló tanto mi papá que pegó el carro como a los 5 kilómetros de estar manejando, lo pegó contra el puente, hacía un rastrillón y ya se enfureció con mi tío Tuto y le dice, ve por su culpa, ahora usted le dice, usted se lleva el carro o se va a pata, le dijo Tuto a mi tío, a mi papá, y al final se lo tuvo que traer, imagínense, sin haber manejado nunca, se lo tuvo que traer de Alajuela hasta Zarcero. Y ahí, obviamente, con ese arranque, después ya mi papá era un experto manejando en aquellos barriales y patinando y todo, pero sí, fue uno de los primeros carros que hubo en Zarcero. Esa niñez, esos juegos de pequeñitos, ¿cuáles eran los juegos o los principales juegos con los que más se divertían? Pero era, me imagino, varios, no solamente era que yo juego como ahora que es, yo agarro el celular, los chiquillos y se quedan ahí y listo. Eran muchos los que jugaban, ¿verdad? Así siempre unidos. Sí, fútbol siempre fue lo más atractivo para uno. Habían otros juegos de escondido, de vaqueros y cosas de esas, pero
el fútbol era... Pero las bolas no son como las de ahorita. No, eran unas bolas. Nos traían unas bolas que, si acaso duraban 2 o 3 partidos, se despellejaban todas y se reventaban rapidísimo. Bolas de cuero eran muy caras, entonces solo los jugadores, los grandes, los jugadores buenos de la época eran los de... Allá cuando jugaba Laguna contra Zarcero, que eran partidos muy buenos con jugadores excelentes como Beto Montero, Hernán Blanco, Omar Barquero, en fin, eran Juven Blanco, bueno, jugadores muy buenos que hacían los juegos cantonales, pero que lamentablemente casi siempre terminaban en un pleitón al final del partido y se volaban pescozones y todo. El fútbol era el deporte, pero los chiquillos eran unas bolas que se despedazaban. El problema era que asociábamos el juego con actividades ilícitas. Por ejemplo, nos íbamos a jugar fútbol a una calle abandonada, ahí en Zarcero, que llamábamos el Potrerito, y a la par habían duraznales. Entonces, cuando la bola caía en el duraznal, que era a veces casi intencional, el que se metía, se subía a un árbol, apiaba un montón de duraznos y se los tiraba a los que estaban afuera. Y el problema, por ejemplo, es que don Eloy Rojas tenía un duraznal que era de los preferidos, pero tenía un hijo que era tenía problemitas mentales y era mudo. Y el mudo Julio era muy celoso con sus duraznos, entonces cuando nos veía robando duraznos, que desgraciadamente casi siempre nos descubría, como que nos tenía vigilados, nos agarraba a pedradas. Y a más de uno nos sacó a punta de pedradas del duraznal. Así que pagábamos el precio con la puntería de beisbolista que tenía Julio. Qué increíble. Pero sí, se practicaba mucho el fútbol. Me acuerdo que había una mujer, Lizzie, que le gustaba jugar fútbol, era portera y era buenísima. Y entonces jugaba el equipo de Lizzie y los demás. Y entonces estar en el equipo de Lizzie era un honor porque era muy bonita y era la portera y ella seleccionaba. Y no era muy común también en ese momento ver mujeres jugando, no, ¿verdad? No, pero ella era buena, parecía una pantera en el arco. Sí. Creo que otro de los juegos, bueno, por ahí mi papá yo creo que se va a acordar con sus hermanos y demás, eran hacer los carritos con las latas de sardina, Ay, ¿verdad? sí. Eso eran buenísimos. Claro, uno esperaba la Semana Santa con más interés en las latas de sardina que en la Pasión de Jesús, realmente. Porque como era prohibido comer carne roja y eso, entonces lo que hacían los papás es que compraban atunes y sardinas. Y las sardinas, que siguen habiendo esas latas ovaladas y bajitas, ya cuando se gastaba el pescado, entonces nos daban las latas, le hacíamos un hueco, le poníamos un mecate y estaba convertido en un camión de carga terrible. Y con eso andábamos, lo llenábamos de piedras y palos y andábamos por todo lado jugando con una flotilla y les hacíamos garajes, ahí en los paredones le hacíamos huecos y ahí con una lata de esas jugaba. Me acuerdo que un día mi hermano Olger se fue con su camión, que era una lata de esas de sardina, y se quedó allá en una cuesta cerca donde había un abuelo y duró como 3 horas, solo ahí. Y cuando regresó, le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué se quedó tanto tiempo arriba? Y me dice, es que se me varó el camión. Entonces había estado 3 horas en su imaginación reparándolo. No sé qué le habrá hecho, bueno, era una simple lata, pero en fin. Así uno a punta de imaginación se... Jugaban con los chócolas y los trompos también. Con todo eso, sí. Todo eso, sí. Qué bonito, don Hernán. También una de las historias que me llamó mucho la atención era lo diferente, como veo yo ahorita,
como se hacían las primeras comuniones, que todo era todo un evento, pero tal vez entendía, me pareció, que no era que cada chiquito se iba para la casa, sino que se iban para un mismo lugar, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo era eso? Sí, es que doña Nosa, que era doña Nosa, era la esposa de don Manuel Alfaro, que era el dueño de la línea de buses de Salcero San José, junto con Hernán Bolaños, mi tío. Ella tenía un acto sumamente generoso, que era que a todos los que hacíamos la primera comunión nos invitaba a un café, pero era algo especial, o sea, ahí habían galletas dulces, manzanas, uvas, cosa que ahora es común ver uvas y manzanas todo el tiempo, y los chiquillos no, ni las vuelven a ver. Sí. Nosotros, cuando estábamos pequeños, comíamos media manzana al año. En Navidad. En Navidad, porque compraban, y era tan difícil la situación que, como era en mi casa, éramos como 10, compraban como 5 manzanas, entonces las partían a la mitad. Sabíamos que nos tocaba la mitad, y como 2 o 3 uvas por año, entonces eso era Navidad. Incluso la manzana, ninguno iba a ser tan bruto como para meterle un mordisco, porque se le acababa. Era raspada contra los dientes para que durara la manzana. Bueno, doña Nosa, cuando hacíamos la primera comunión, nos daba manzanas, uvas, nos daba de todo. Y todos los de la primera comunión. Y a todos, y ahí había gente que posiblemente los más pobres, nunca habían comido una manzana o una uva hasta que llegaban a su primera comunión. Entonces, yo no sé si uno esperaba o le ponía más importancia a la primera comunión en sí que al café que nos daba doña Nosa. Porque era algo especialísimo y después lamentablemente se acabó esa costumbre. Sí, por ahí veía. Igualmente, lo diferente o por la situación igual en su momento de lo que era vivir una Navidad en Salcero en los años, ¿qué? 50. Sí, en los años nuestros, y peor aún en los años de nuestros padres, que fue en los años 30. ¿Qué es? Porque ahí decía varias veces cuando relataba lo de Navidad en Salcero, el pito con gallo. ¿No logras saber cuál era el pito con gallo? Cuando mis papás estaban pequeños, fue la época de una crisis mundial que llamaron la crisis de los años 30, que hubo una depresión tremenda entre las dos guerras mundiales, una pobreza espantosa que hubo. Entonces, la pobreza fue extrema en todo el mundo, se diría, incluso en los grandes países avanzados. Entonces, en esa época me contaban mi papá y mi suegro que el niño le traía a los chiquillos un pitillo que era un pitillo así como de papel, que estaba arrollado, y cuando uno lo soplaba se estiraba y sonaba pip, y eso era todo, y todos los chiquillos andaban con los pitos, con esos pitos. Pero llegaron una familia de un señor farmacéutico don Lozano era. Los Lozano, sí. De hecho son los Lizano, pero yo le cambié a los Lozano. Ah. En el parque de Salcero hay una estatua dedicada al señor Lizano, que hizo mucho bien en el pueblo. Y resulta que él, como era farmacéutico, tenía dinero y otras costumbres, y le compraba pistolas y trenes a los hijos, y bolas y muñecas a la hija que tenía. Entonces todo el mundo los veía con gran envidia, sobre todo porque no eran nada bien portados. A uno le decían, pórtese bien, y el niño le trae. Y entonces todo el mundo se portaba bien y les traía un pitillo, y a los que eran unos matones y peleoneros les traían trenes y bolas. Entonces, eso hacía un contraste muy grande, pero uno de ellos le dijo a otro chiquillo, él le decía, ¿por qué a ustedes les trae tanto? Entonces le dice, es que hay que hacerle una carta al niño.
Entonces ya todos se pusieron vivos y le hicieron la carta al niño. Y mi suegro estaba tan seguro de que ahora sí le iba a llegar su bola de fútbol, que hasta organizó un partido para celebrar la llegada de su balón. Cuando llegó la Navidad le llegó el pitillo. Y entonces, y a los malosos lisanos les llegaron también sus, que eran mal portados, ¿verdad? Peleones. Y entonces mi suegro, Luis Ángel Solís, cuando le dieron el pitillo, dijo, qué niño más hijo de... Y terminó la frase. Entonces, porque no le había traído lo que quería. Entonces lo que se sacó es una buena leñateada que se llevó. Pero sí, eran épocas donde no habían muchos regalos. Pero se valoraba muchísimo más, de verdad. Ahora, ¿quién va a creer lo difícil que era comerse las manzanas, las uvas? Y también ahí las cajetas. Ah, sí. Y las cajetas de pan eran de pan, pero sabían dulce. O sea, entre otras cosas llevaban pan, pero eran dulces, eran riquísimas. Sí. Las 40 cajetas, decían por ahí, que solo 40 hacían. Más de uno se debe acordar de esas cajetas. Yo me las imagino. Sí. Esas cajetas, era una señora, Margarita, pues le decían Garita, se llamaba Margarita, que era la que se quedó viuda muy joven, entonces hacía cajetas para sobrevivir, pero era una receta fabulosa que la había recibido de su madre y no se la transmitió a nadie y andaba producía así como 40, que era lo que ella necesitaba para sobrevivir con sus 2 hijos, y no hacía más, y ni menos, ¿verdad? Y se le vendían y la gente quería más y en los negocios querían, pero ella no era para sobrevivir nada más. Y ahí hubo una historia que ella necesitaba el pan y ella no salía nunca de la casa. Cuando quedó viuda dijo que no volvía a salir de la casa. Y entonces mandaba a un hijo a traerle el pan, pero el hijo después trabajaba, entonces me mandó a mí a que yo le comprara el pan. Pero yo sabía que ella, si le daba uno algo de lo que de lo que mandaba a comprar, pero lo que pedía ella era pan corriente. Y yo, no, mejor compro repostería, tosteles que llamábamos, para que me dé un tostel, no un pedazo de pan. Pero obviamente el tostel no servía para hacer eso. Sí. Y yo se lo llevé y Garita me dice, no eran tosteles, era pan lo que necesito, vaya a la panadería y lo cambia. Y donde me devolví, me entró tentación, me encontré a Olger, mi hermano, y a otro vecino, y nos metimos debajo de una mata de rosas que tenía mi mamá y nos comimos todos los tosteles. Y nunca le llevé el pan. Pobre Garita, esa vez se quedó sin hacer cajetas. Y eso, pasaron muchos años, y ahí lo tuve yo en unos remordimientos hasta que allá, cuando ella tenía más de 100 años, me la encontré en San José, porque tuvo que irse en algún momento. Y ahí le llevé los panes, ya tenía más de 100 años. Cuando le pagué yo el robo que le hice, pero se lo pagué. Sí, lo pagó. No lo debo, esa cosa, eso no lo debo. Bueno, Hernán, vamos a separarnos un tirito nuevamente de todas las personas que nos están acompañando, disfrutando de este programa, porque no solo conociendo de la historia de don Hernán, sino disfrutando de esas bellísimas historias. Ya casi regresamos. Somos parte de esta comunidad desde hace más de 40 años. Somos la empresa cooperativa que brinda energía y desarrollo a esta tierra bendita. Somos todos. Somos Cope Alfaro Ruiz, RL.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Retratos, hoy disfrutando de la compañía de don Hernán. Este libro definitivamente tiene historias para que muchos disfrutemos, conozcamos algunas cosas que ni idea teníamos que pasaban o cómo disfrutaban el zarcero de los años 50, ¿verdad? Don Hernán, ¿cuál de las historias que están en este libro son de las que le gustaría que compartiéramos? ¿Cuál otra? Bueno, hay varias, pero hay una que a mí me parecía muy simpático y era con referencia al cementerio. Y es que antes, yo no sé ahora, uno le tenía miedo a los cementerios, como que todo el mundo le tenía miedo, sobre todo de noche, ¿verdad? Y entonces ir al cementerio era algo inconcebible, ¿verdad? Pasar frente al cementerio. Y habían unos primos de San Luis, Rojas, de la familia Rojas, que eran primos de nosotros, donde había uno que tomaba un poquillo más de la cuenta. Y una vez, él trabajaba con mi papá en una lechería en Guadalupe, entonces, en ese entonces empezaba el ordeño allá a las 5 de la mañana, muy tempranito, no como ahora que se empieza a la 1 de la mañana, antes era más flexible la cosa, se empezaba como a las 5 de la mañana. Este primo vino a Zarcero y se tomó unos tragos y cuando iba de regreso para San Luis, él vivía en San Luis, lo agarró un temporalillo de esos necio, ¿verdad? Y entonces de ahí estaba muy ventoso, muy frío, entonces al pasar por el cementerio y gracias a los tragos de más que llevaba, no sintió miedo por el entusiasmo, me imagino, del alcohol. Se metió al cementerio y se encontró una bóveda abierta y ahí se metió. Y claro, ahí ya no le pegaba la lluvia ni el viento ni nada, y como iba bien tocado, entonces se durmió. Él tenía que entrar a las 5 de la mañana, 4:30 al trabajo. Y lo despertó un rayo de luz cuando le pegó en la cara. O sea, ya eran como las 6:30, 7 de la mañana. Entonces, cuando se despertó, dice, me van a matar don Bando, ¿verdad? Mi papá, porque ¿a qué horas voy a llegar a...? Entonces, en esa reacción, al despertarse y darse cuenta de dónde estaba, se llevó un susto tremendo, ¿verdad? Quiso reaccionar muy fuertemente, pegó la cabeza porque era estrecho en el concreto, bueno, se llevó un golpazo y empezó a salir aterrorizado lo más rápidamente posible. Cuando él iba saliendo, oyó un grito horrible, y es que estaban dos viejitas arreglando una tumba, arreglando las flores allá a la par, y se imaginan que vean que va saliendo una cabeza de una bóveda, de una lápida. Entonces, una de las señoras simplemente cayó desmayada, se descompuso. La otra salió en carrera y corrió tras ella tratando para explicarle que se calmara, que él también estaba él se asustó también con el grito que pegó la señora, porque fue algo tremendo. Pero la señora no se detuvo, simplemente siguió, se brincó la cerca y se fue para el pueblo. Entonces mi primo se devolvió, y no yendo por el camino para que no lo agarraran, porque él creía que se había muerto la primera señora, la primera viejita. Entonces se fue entre potreros y se fue a la finca a trabajar, y nadie supo quién había sido él. Ninguna de las dos señoras pudieron decir qué era lo que había pasado, pero lo que decían era que un muerto se había salido de la bóveda, y eso había sido el tremendo susto. Y esa historia, la verdadera, nunca se conoció. La verdadera no se conoció, pero la realidad es esto que les estoy contando.
El que se dio cuenta fue el hermano que era compañero de trabajo y que el otro llegó 3 horas tarde. Y cuando oyó toda la historia, se dio cuenta que era el hermano. Y bueno, ahí le dijo que no volviera a hacer eso porque lo obligó a hacer el trabajo solo, ¿verdad? Sin ayuda del hermano. Entonces, historias de esas, realmente quedó, con eso se consolidó el miedo que le teníamos todo el mundo al cementerio. Pues imagínense si salían muertos de las bóvedas, eso era algo tremendo. Y ese mismo primo tiene una historia de la Semana Santa, y es que en Semana Santa, en ese tiempo era algo extremadamente solemne, grave, ¿verdad? La gente no trabajaba, nadie trabajaba, no había un solo carro en la calle, ¿no? Solo se hacía lo absolutamente indispensable, ¿verdad? Como ordeñar las vacas, una cosa así, pero no se cocinaba, no se calentaba en las casas la comida, había que comérsela fría. Entonces hacían comidas frías, tamal mudo, que para los niños era una cosa fea, ¿verdad? Los adultos se la comían. Los adultos comían cosas amargas también, como las úrtubas, unas palmas que daban un producto que vendían para Semana Santa que no, lo detestábamos los niños, era muy amargo, los adultos lo comían. Bueno, escondían la comida, daban poco y muy limitado. Entonces, estos chiquillos, estos primos Rojas, había uno que era muy muerto de hambre, el mismo del cementerio, pero cuando era niño, o sea, esta historia fue antes, andaba viendo a ver cómo conseguía frutas o se escapaba tampoco, como no se podía trabajar, lo que hacía era que se estaba en la casa y el papá leía la Biblia y cosas así, y todo era silencio, pero cuando el papá se dormía de estar ahí todo el día sin hacer nada, en la tarde el primo se escapaba y se conseguía alguna guayaba, alguna mora, pero siempre lo agarraban porque si era una mora es porque le quedaba la boca toda roja y siempre lo pescaban. Una vez se escapó con un hermano y se fueron a una poza, porque ahí había un palo de guayaba que sabían que tenía guayabas, pero había también la creencia absoluta de que si uno, el Viernes Santo nadie se bañaba, literalmente. Nadie. No, porque era pecado, porque era Viernes Santo, no sé de dónde sacaron eso, y porque el que se bañaba se convertía en pez. Y habían viejillas que aseguraban haber visto gente que se había convertido en pez. Ir a un río, jamás, ni bañarse en ducha, ni con balde, no, nada. Y ese se escapó un Viernes Santo, se subió a una rama de un árbol que estaba a la par de un río, y por agarrar una guayaba muy madura se le quebró la rama y cayó en el río. Pero el río, como es arcero, no son ríos muy profundos, el agua le llegó como hasta la cintura. Entonces el hermano que estaba afuera le dice, quédese quedito para ver si no se hace pez de la cintura para arriba, por lo menos, ¿verdad? Que solo la cintura. Solo se iba convirtiendo la cintura para abajo. Sí. Y entonces dice, no se mueva y empecemos a rezar. Y empezaron a rezar el rosario así, a toda máquina, ¿verdad? Y al rato el que estaba en el agua, inmóvil, aterrorizado, se empezó a tocar y vio que todavía no habían escamas, ¿verdad? Entonces supuso que la oración había surtido efecto. Funcionado. Y entonces se salieron y se fueron corriendo desde allá de Guadalupe, de unos bajos, hasta la iglesia, y agarraron un poco de agua bendita y se fueron a bañar al que se había caído en agua bendita. Y bueno, y según, no sé si el rosario o el agua bendita, pero algo funcionó y no se convirtió en medio pez,
Me encantan las ilustraciones, ahí las van a ver las ilustraciones, aquí donde se ven los dos, rezando y debajo del agua la mitad de pez. Qué bueno y qué increíble cómo era que bueno, inculcaban tanto esa devoción, o no sé, que la creían tantísimo, de verdad, sí, todos no, los niños. La creíamos, sí, y los adultos también. Esas ilustraciones las hizo un hijo mío que estudia arte. Son bellísimas. Esta, bueno, se ve demasiado bien y nos da pie a imaginarnos el resto de la historia con tan buena ilustración. Ahí la del cementerio también se veía excelente, excelente. Qué bonito, don Hernán, poder disfrutar de tantas historias tan bonitas. Por acá estaba, quería recordar otra que veía por aquí. La poza del río Espino. Esa era interesante, una poza en el río Espino. Igual, me imagino las fiestas ahí en esa poza. Sí, esa poza estaba ahí por donde están los tajos en el Espino, ¿verdad? Ajá. Y era la única poza que había así, un poquito más grande, y la gente pensaba que era infinitamente Onda. Profunda, o sea, que llegaba, algunos decían que llegaba hasta China, o sea, al otro lado del mundo. Y ahí iban la gente, siempre bajo amenaza, a tratar de nadar, pero el problema era que de paso don Misael Solís tenía unos árboles de anona, entonces los que iban a nadar ahí se robaban las anonas, y además que el asunto era que realmente era muy profunda, ¿verdad? Entonces era peligrosa. Los papás tenían prohibidísimo ir a la poza del río Espino, y en fin, ahí sucedían cosas, por ejemplo, que una vez que se iban un grupo de chiquillos, se metían a la poza y se quitaban toda la ropa para no llegar mojados a la casa, lo cual hubiera sido, pues llegaban con el pantaloncillo mojado, era evidencia de que habían desobedecido. Ajá. Entonces, se quitaban, se desnudaban totalmente, se metían a la poza, y cuando salían se secaban al sol y después de poner ya la ropa con el cuerpo seco. Pero un día un vecino ahí, que era medio diablo, que era mi suegro cuando estaba chiquitillo, se robó todas las ropas, se las llevó. Entonces cuando salieron, no había ropa, ninguna, una docena de chiquillos ahí. Entonces tuvieron que esperar con ese frío, mojados, hasta que anocheció, para irse por entre patios y para que no los vieran. Para que no los vieran, pero ellos llegaron a la casa sin ropa. Y entonces se llevaron una tremenda garroteada, porque tuvieron que confesar que habían ido a la poza del Espino, que era sumamente prohibido, ¿verdad? Claro. Y habían historias de esas. Hay una que a mí me parecía interesante, que era de una historia que esa me la contaron ahí en Laguna, don Hernán Blanco, que es que un vecino se murió. Todos somos primos aquí en Zarcero. Entonces, siempre hablo yo de primos porque todos sacando cuentas somos primos. Se murió uno de estos primos, y antes, yo no sé si ahora, la gente acostumbraba a tomar mucho durante la vela, se emborrachaban con frecuencia. Entonces se murió un primo bastante joven, y se produjo la gran borrachera en la noche, y al otro día, durante el entierro, uno dijo: hay foto para el recuerdo. Y entonces nadie sabía, porque parece que el muchacho no le gustaba tomarse fotos.
Entonces dice uno, hay que tomarle una foto porque si no, no va a servir el recuerdo. Entonces, y eran de los que estaban borrachos, ¿verdad? Entonces se les ocurrió parar el entierro, sacar al muerto, lo arrecostaron contra un paredón y había un fotógrafo que llegaba a los eventos, bautizos, entierros, un fotógrafo de Naranjo, en Zarcero no había fotógrafo, a tomarle la foto, pero hubo otros que consideraron que aquello era sacrílego, ¿verdad? Sacarlo y que tenían que ponerlo ahí recostado a un paredón. Y entonces empezaron a discutir los sanos con los borrachos y terminó en un pleito a pescozones en donde el pobre muerto se llevó varias pescozadas también en la refriega y terminó ahí en un caño. Así que fue un entierro bastante conflictivo Sí, por ahí. La combinación de licor con las tradiciones. La foto fúnebre y funesta. Esa es. O sea, de verdad que disfruto muchísimo poder ver las ilustraciones. Ahí se ve la pelea de todas sí. La ilustración de todos. Sí. ¿El fotógrafo? El fotógrafo es este. Ajá. Ahí está la cámara. Este es el muerto que le están dando un pescozón. Ajá, aquí está muerto. Ahí está el cura, que el cura tuvo que intervenir en la volada de pescozones para tranquilizar a la gente. Voy a leer un resumen de este libro que viene por acá, para que todos, porque estas historias que hemos mencionado son poquitas, hay muchísimas historias que realmente vale la pena leer. Son 32 y algunas tienen subdivisiones, 2 o 3. Ajá. Dice, no sé si don Hernán lo quiere leer. Léalo usted. La obra se basa en recuerdos del autor de su infancia y juventud, vividos en Zarcero, con extensos e intensos lazos familiares. Se retratan costumbres, personajes, juegos, trabajos y, como decíamos antes, diabluras en un pueblo pequeño y montañoso a mediados del siglo XX. El aislamiento propio de la época tiene un efecto, una marcada consanguinidad, desde luego, y menciona también por ahí que la belleza, además de una primita, no contribuía a contrarrestar este problema. Ya me imagino, entre primos, pero es que no había más. Al ser uno de los 9 hijos, con tíos contados por decenas y primos por centenas, creció en un hormiguero de familiares con libertad, alegría y uno que otro fajazo. Eso eran más bien muy comunes. Era un mundo muy distinto al actual, sin electricidad, sin televisión, teléfono, Nintendo ni internet, pero con un contacto permanente con el ambiente y con las relaciones humanas muy intensas. Era una época de diálogo con la naturaleza y no con el monólogo con las pantallas. Este libro pretende ser un puente entre las sucesivas generaciones, una vacuna contra el olvido, una conversación con mis primos y amigos y un abrazo lanzado a ciegas hacia el futuro, a mis futuras generaciones. Realmente es lindísimo poder tener este libro. Muchísimas gracias, John Hernán, por compartir esas historias pues con estas generaciones que de verdad yo no conocía, porque disfruto mucho aprender de esos juegos, de esas costumbres de mi zarcero también, diría yo, de mi zarcero, pero en años muy diferentes, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Hernán, por este libro. Y bueno, y aparte de este, usted ha escrito otros, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el nombre de esos otros libros? Bueno, antes quería mencionar, antes de terminar de hablar de este libro, que también la idea me vino porque yo supe que mi tatarabuelo, que se llamó Antonio Solís, peleó en la guerra del 56. E incluso la bayoneta que usó todavía la tienen nietos de un hijo de Misael Solís, la tiene por ahí. Y entonces yo me decía, ¿qué conozco de mis tatarabuelos? Nada más que peleó contra los filibusteros, pero
algo más sobre él. Los otros tatarabuelos y tatarabuelas no sé absolutamente nada. Tal vez cómo fueron sus vidas, cómo fueron sus amores, sus fechorías, sus tortas, qué hicieron en su vida. No se sabe nada, sí, porque se pierde. Entonces, mi idea fue de que con mis eventuales, si llega alguna vez a ver algún tataranieto, que él sí sepa cómo era el mundo de su tatarabuelo. Entonces, por ahí va esa idea. Este libro se puede conseguir, si alguien lo quiere, en la librería del Estudiante, ahí en Zarcero, frente al Banco de Nacional, y en la casa de mis papás también se puede conseguir, si alguno lo quisiera adquirir. Vale la pena, para todo zarcereño vale la pena sacar su ratito y empezar a disfrutar de esas historias, porque son muy divertidas. Yo que lo estaba leyendo, a cada rato soltaba la risa, porque es muy divertido empezar a imaginarse tantas historias, tantas, bueno, diabluras, nuevamente, que tenían por ahí también. Mencionan muchas veces los duraznos y yo ahora veo que cómo cuesta que hayan duraznos en Zarcero. Ni en Tapesco, que habían tantos, es muy difícil. De verdad que cómo ha cambiado Zarcero en este tiempo, pero es muy bonito poder contar con estas historias, para al menos conocer parte de ese Zarcero de aquellos años. Sí. Con respecto a los otros libros que he escrito, son 3. Uno es sobre, yo por razones sobre todo de estudio y trabajo, he viajado por muchos países. He vivido en como 10 años fuera del país. Ahí es donde les digo que uno no puede olvidar aquellas raíces, especialmente cuando está lejos, durante mucho tiempo, periodos de muchos años sin venir a Costa Rica, estando en Europa y en Estados Unidos y otras partes estudiando y trabajando. En una de esas salidas, que fue una época que estudié en México, hubo un evento, un movimiento estudiantil muy violento que hizo que yo escribiera una primera novela, que se llama Sexto no exterminar. Luego hice otra novela que era como imaginando un regreso de Jesús en estos tiempos, y se llama El aprendiz del Redentor. Y luego hay un libro de relatos que llama Geometría de infamias y ternura, donde en las cosas que he vivido en mi vida seleccioné las cosas mejores, las cosas buenas que había visto y había vivido, y las cosas malas. Entonces unas son la ternura, geometría de infamias y ternura, y las infamias, que he sido testigo, lo que sea. Entonces son un libro que trata de hacer contraste entre esas dos situaciones extremas. Los libros fueron publicados por la editorial Costa Rica, 2 de ellos, y por la editorial de la Universidad de Costa Rica, los otros 2. Igualmente, ¿dónde se podrían conseguir esos libros? Esos libros, yo cometí el error, o no sé si fue error, de no promoverlos, para nada, no se los ofrecía a nadie. Yo decía, si el libro tiene algún valor, que se defienda solo. Pero entonces la gente no lo conoció, se vendió, se agotaron, pero no sé ni dónde quedaron. Las editoriales los promovieron. Pero yo tengo algunos ejemplares, yo le voy a traer alguna copia. De uno ya no tengo, pero de otros 2 tal vez le pueda traer. Excelente. Para que los conozca. Buenísimo, Bernal. Tal vez después conocemos de esas otras historias y esos libros, si usted gusta acompañarnos. Sí, y hay otras para el futuro, si Dios quiere. Estoy escribiendo otros 2 libros. ¿Otros 2? ¿Y involucran a Zarcero? No, uno un poco, otros, hay uno que era, de hecho este libro era el doble, pero quedaba tan grande que
que yo mismo decidí partirlo porque no era posible tratar de interesar a un libro tan grande. Entonces, la otra mitad está básicamente está lista, pero fue básicamente de cosas que me sucedieron cuando estudié en el extranjero, fuera de Costa Rica o fuera de Zarcero. Habrá alguna cosa de Zarcero, pero no mucho. Y el otro es una historia así que nada que ver con Zarcero. Bueno, Hernán, nuevamente muchas gracias por habernos acompañado, que nos contara un poquito acerca de su libro. Y ya saben, aquí en Zarcero lo tenemos muy a mano, ahí en la librería del Estudiante, y cualquiera puede conseguirlo. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de dialogar un poco con la gente de mi pueblo y de hacer conocer un poquito este libro que, sí, hay centenares de personajes de Zarcero que están mencionados ahí. Un Cayo Morales que acaba de morir, Joel Alfaro, en fin, Tomás Solís para los más viejos, Misael Solís, en fin, hay muchísima gente que estoy seguro son los abuelos o tíos o bisabuelos de los zarcereños de ahora. Entonces, es bueno que traten de que no se pierda ese ligamen, que no olviden a sus antepasados. Claro. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, amigos, nos vemos muy pronto en otro programa más de Retratos.